lo que dice Jesús en el versículo 25 de Mateo capítulo 11. Dice, en ese momento Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas las escondiste de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Los apóstoles no habían sido ordenados como rabinos y eran considerados como ignorantes de las tradiciones y de las prácticas de los fariseos, especialmente de las ordenanzas sobre los ayunos y el consumo de alimentos considerados como comunes e impuros. Muchos misioneros cristianos fueron rechazados por no haber estudiado con algunos de los filósofos de la época que viajaban de pueblo en pueblo y que se les consideraba personas muy preparadas. El problema de los fariseos y de los filósofos griegos era que por sus muchos estudios nunca llegaron a entender que los seres humanos reciben el perdón de los pecados, vida eterna y la transformación de la vida presente por medio de la gracia y misericordia de Dios que nos es dada por la cruz de Cristo, por su sacrificio. En Primera de Corintios, San Pablo nos dice en el capítulo 1, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Jesús le dice al Padre: sí, Padre, porque así te agradó. Es decir, que Jesús le da gracias al Padre por haber dado la tarea de proclamar el evangelio del reino a los discípulos, personas muy humildes. Esos eran los discípulos de Jesús, eran personas humildes, personas sin muchos estudios. Eran pobres algunos y también eran débiles, y esos fue los que el Padre le dio a Jesús para llevar la misión. Los discípulos no son descritos como grandes santos, personas completamente santas, o que hacían largas oraciones, o muchos ayunos, o grandes hazañas de la fe. No se describe así a los discípulos de Jesús. Tampoco fueron hombres que llegaron a ser misioneros para ganar su propia honra y gloria, sino que fue la voluntad de Dios, el Padre, buscar a los pobres y buscar a los humildes como instrumentos para bendecir al mundo. Y Jesús lo dice de esta manera: el Padre me ha entregado todas las cosas y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. En el libro de Juan, en el Evangelio de San Juan, vemos la conversión, se nos cuenta la conversión de un hombre llamado Nicodemo. Yo les he predicado ya de Nicodemo. Y en este capítulo 3 de Juan, Jesús nos asevera y nos dice estas palabras: nadie subió al cielo, dice Jesús, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Qué está diciendo ahí Jesús? Lo que está diciendo Jesús, que lo enseña Juan capítulo 3 y Mateo capítulo 11, es que ningún hombre, espíritu o poder puede conocer la voluntad de Dios, porque el único que ha subido a la presencia de Dios es Jesucristo. Por lo tanto, la única manera de entender quién realmente es Dios es a través de Jesucristo. ¿No le parece eso hermoso? Si usted quiere conocer a Dios, si usted quiere entender a Dios, usted tiene que conocer más a Jesucristo. Por eso, nosotros, el pueblo de Dios, debemos de tener claro que el único medio para conocer a Dios y su voluntad es conocer a Jesús. Así que, hermano y hermana, si usted quiere conocer la voluntad de Dios en su vida, usted tiene que conocer a Jesús. La vida cristiana conlleva cargas debido a la oposición y dureza del corazón de las personas, pero el Señor Jesús consuela a su pueblo y dice estas palabras, Mateo 11:28: vengan a mí todos ustedes,
los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. La invitación que Jesús extiende aquí es para todos, no solamente para un pequeño grupo o una pequeña élite, un grupo selecto. No, la invitación es para todos los que están dispuestos, y aquí está la clave, a llevar el yugo de Cristo y a aprender de Él. Mira, parece contradictorio, pero no. Aquel que está dispuesto a cargar el yugo de Cristo, ese precisamente es el que va a encontrar descanso en su alma. Porque la invitación de Jesús es: vengan a mí, vengan a mí. Los que se creen inteligentes y autosuficientes rechazan esta invitación por su orgullo y por su arrogancia. El texto que estamos estudiando hoy no explica la naturaleza de las cargas que oprimen a los que son llamados por Dios. Pero las cargas que oprimen a los seres humanos son muchas. Las cargas más grandes que tenían que llevar las personas en la época de Jesús eran las exigencias religiosas, legalistas, impuestas por los escribas y los fariseos. Más adelante en Mateo 23:4, dice Jesús, denuncia a estos escribas, a los líderes religiosos de la época, y les dice: ustedes imponen sobre la gente cargas pesadas y difíciles de llevar, pero ellos no mueven ni un dedo para llevarlas. De esta manera, las cargas mencionadas por Jesús aquí representan, queridos hermanos y hermanas, todas las imposiciones que exigen las religiones legalistas. Hay que tener cuidado con eso. Las religiones legalistas ponen un montón de cargas en la espalda de las personas que consideran ellos necesarias para la salvación. Por eso es que en nuestros días muchas religiones imponen toda clase de carga a las personas para someterlas, asustarlas, y les ponen cargas pesadas en su vida. Los famosos pactos con Dios, ¿los ha escuchado usted, por ejemplo? Hay iglesias que dicen: pactemos con Dios. No, ya le pusieron una carga. Cuando usted es el que tiene que pactar con Dios. Eso no está bien. Dicen: pacte con Dios y usted recibirá la bendición de Dios. Según los legalistas, se debe de comprar el favor y la bendición de Dios. No se puede hacer eso. Jesús nos dice que no es en nosotros mismos y en nuestras obras que encontramos descanso. ¿Escuchó bien? Una vez más, dice Jesús que no es en nosotros mismos, ni es en nuestras obras que encontramos descanso, sino es en Él. Si usted está cansado, usted está agobiado por una situación, hay algo que lo agobia en su corazón, hay algo que está ahí, no va a encontrar descanso en usted mismo o en hacer obras para descansar, sino que es en Él, es en Jesús, es en el perdón de Jesús, es en el amor de Jesús y es en la palabra de Jesús. Ahí es donde encontramos descanso, cuando nuestra alma está abatida, cuando no funciona bien algo, cuando una relación no está bien, cuando hay un temor, cuando hay una decepción, cuando hay cosas en el corazón. Es en el perdón, en su amor y en su palabra que encontramos descanso. Las pesadas cargas nos recuerdan los trabajos forzados a los cuales eran obligados los esclavos hebreos en los días de Moisés. Pero el Señor castigó al faraón por medio de las 10 plagas. Los oprimidos fueron liberados de la esclavitud y encontraron descanso de su opresión en la tierra prometida. Hoy muchas personas se quejan de la gran carga de deudas, por ejemplo, que llevan cada fin de mes, cuando llegan las cuentas de las tarjetas de crédito. Felizmente, muchos andan de tienda en tienda haciendo compras con las pequeñas tarjetas plásticas que llevan en sus carteras. Todo parece tan fácil, las tarjetas de crédito lo aguantan todo, pero cuando llega el fin de mes, las cuentas tendrán que ser pagadas, sí,
o sí. Esa es una carga, pero existe otra carga más pesada que el de la tarjeta de crédito o las deudas. Es la carga pesada que tienen que llevar los hijos de Adán y Eva. Es la carga de la culpa que llevamos a consecuencia de nuestro pecado. Muchos de los pecados que cometemos parecen muy insignificantes y sin importancia. Pero con cada pecado se aumenta la carga de culpa. Es como que usted va llenando un costalito. Se aumenta la cuenta que nos va a tocar pagar. El libro de Romanos nos asegura que el precio del pecado es la muerte. Por lo que pagar esa deuda se sale de todo nuestro control. Y llegará el día en que tendremos que pagar. Y entonces, ¿quién pagará esa deuda? Al hablar de nuestra carga de culpa, Jesús emplea la palabra yugo. El yugo del cual habla el texto aquí es un yugo humano, el yugo que se pone sobre los bueyes. No es un yugo humano, perdón, es uno que se pone sobre los bueyes y otros animales de carga. El yugo funciona para ayudar a la distribución del peso para los que tienen que llevar una pesada carga sobre sus hombros, tal y como hacían los esclavos hebreos en el libro de Éxodo, cuando cargaban ladrillos para sus capataces egipcios. La palabra yugo es en sí un símbolo de opresión, de servidumbre y de esclavitud. En otras palabras, el yugo es todo aquello que nos esclaviza, que pone opresión en nosotros y que nos vuelve sirvientes de personas o de cosas. Muchos, para librarse del pesado yugo de la culpa, asumen nuevas cargas. Las cargas de las exigencias rituales, las peregrinaciones, vigilias, ayunos, penitencias y hasta el autocastigo. Pero tarde o temprano todos descubren que no hay nada en nosotros mismos que podamos hacer para librarnos de la carga de la culpa y del pecado que llevamos. El yugo de la culpa y del pecado es un yugo demasiado pesado para nosotros. Por eso necesitamos a Jesús. Jesús puede darnos descanso del yugo de la culpa y del pecado. Él puede cargar lo que nosotros no podemos llevar. Él carga nuestro yugo. Él cumple la ley en nuestro lugar. La carga que Él lleva es la iniquidad, es el pecado de todos nosotros. La Biblia dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Regresando a nuestro texto en Mateo 11, 29, Jesús continúa diciendo, lleven mi yugo sobre ustedes. Escuche bien, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallarán descanso en su alma. Jesús nos libra del pesado yugo del pecado y nos da descanso. Ahora podemos cargar un yugo mucho más liviano, mucho más fácil de llevar. Este yugo fácil del que habla Jesús hoy es nuestra vida como discípulo de Jesús. Si usted quiere que sus cargas se alivianen, usted tiene que seguir a Jesús. Cargar ese yugo, pero ese yugo es más liviano que el yugo del pecado, que el yugo de la desesperación, que el yugo con el que nosotros mismos nos torturamos. El yugo de Jesús es más liviano. Él quiere que seamos como su familia, que seamos su familia, miembros de su familia y objetos de su amor. Tomar el yugo de Jesús es caminar con Él, hermanos y hermanas. Ser alumnos de su escuela y vivir por
fe. El publicano Mateo, que escribió este evangelio, fue una vez uno de esos trabajados y cansados que habla nuestro texto el día de hoy. Llevaba encima la carga de la culpa y vergüenza por ser un cobrador de impuestos, que había vendido su alma a las fuerzas imperialistas romanas que habían conquistado a su propio pueblo. Los fariseos en las sinagogas afirmaban, es decir, los maestros de la ley afirmaban que la carga de pecados que llevaban las personas como Mateo eran demasiado grandes, tan grandes para ser perdonadas. Es decir, la misma iglesia de aquel entonces tenía condenado a Mateo y a todos los que se parecían a él. Pero Jesús se presentó frente a Mateo mientras él cobraba los impuestos y le dijo a Mateo: ven y sígueme. Escúcheme, ven y sígueme. Una cosa es venir a Jesús. Muchos llegan a Jesús, ¿cierto? Pero otra cosa es llegar a Jesús y seguirle. Por eso Jesús dice: ven, tú que estás cargado, agobiado, agotado, y sígueme. En ese momento Mateo encontró lo que más anhelaba: descanso para su alma. El reformador Martín Lutero, cuando todavía era un monje agustino, se encontró cansado y agobiado de tantos ayunos que él hacía, vigilias, pagaba indulgencias e incluso se mortificaba el cuerpo en búsqueda de descanso y paz con Dios. Y no lo encontró así nunca. Pero Jesús, el mismo Jesús, le habló a Lutero por medio de la Escritura, por medio del libro de Romanos. Y Lutero leyó esta porción del libro de Romanos que dice: el justo por la fe vivirá. Y en Jesús Lutero encontró paz y descanso a su alma. En Segunda de Crónicas, capítulo 10, tenemos una historia que nos sirve como contraste de las palabras de Jesús en Mateo 11:29. Este relato nos presenta la historia de Roboam, el hijo de Salomón, quien después de la muerte de su padre se fue a Siquem para ser confirmado como el nuevo rey. Ya Salomón había muerto. Y entonces los ancianos del pueblo de Israel lo iban a confirmar como el rey de las 12 tribus. Estos líderes que iban a confirmar al hijo de Salomón le dijeron a él: tu padre agravó nuestro yugo. O sea, Salomón era duro con ellos. Ahora le piden: alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. Pero Roboam no escuchó a la petición del pueblo, sino que por el contrario, él les contestó: mi padre hizo pesado su yugo, pero yo añadiré más a su yugo. Mi padre los castigó con azotes, mas yo con escorpiones. Por intentar poner un pesado yugo de servidumbre sobre las tribus de Israel, como lo había hecho su padre Salomón, Roboam perdió a las 10 tribus del norte. Ni Roboam ni Salomón fueron mansos y humildes de corazón, sino soberbios y orgullosos. Ni el padre ni el hijo dieron descanso a las almas del pueblo. Y lo mismo hizo Mateo con su propio pueblo. Mateo también cobraba los impuestos, cobraba además y se enriquecía con su propio pueblo. Salomón, Roboam, Faraón, los príncipes de este mundo y Mateo pusieron un pesado yugo en sus súbditos. Pero Jesús ha venido para librarnos de ese yugo. Los escribas y rabinos se esforzaron para aprender las palabras de la ley, pero Jesús dice: aprendan de mí.
Para encontrar el descanso que tanto anhelamos, somos llamados a aprender quién es. Tenemos que aprender quién es Jesús y qué ha hecho por y para nosotros. No somos llamados a aprender una lista interminable de exigencias, ritos y ordenanzas que tenemos que cumplir, sino a aprender que Jesús es Dios y lo que Él hizo en la cruz. Tenemos que aprender de su resurrección y de su obra en la cruz. El único que puede darnos descanso al alma es Jesús. Él quita el yugo de la culpa, del pecado. Él puede cargar lo que nosotros no podemos llevar. Él carga nuestro yugo. Él cumple la ley, recuerde eso, en nuestro lugar. Déjeme leerle este versículo que está acá. Lo vamos a encontrar en Gálatas. Es un poco la historia de Pablo. El apóstol Pablo aprendió esta lección con su encuentro personal con Jesús, cuando Jesús se le aparece a él. Jesús perdonó a Pablo y restauró la vida de Pablo. Le quitó el yugo del pecado que él llevaba y del legalismo. ¿Te recuerda que Pablo mató, asesinó cristianos por su legalismo? Olvidó la compasión, olvidó todo por su legalismo. Y ese era un pecado grande que él llevaba, era un pecado grande que él llevaba. Pero Jesús le quitó, en su encuentro con él, le quitó ese pesado yugo que él llevaba. Y Pablo, más adelante, en su ministerio, declararía estas palabras en Gálatas capítulo 5, versículo 1. Y dice, porque él lo aprendió muy bien: estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no se pongan otra vez bajo el yugo de la esclavitud. Se lo leo una vez más. Estén pues firmes en la libertad, no la que usted piensa que es, sino la que Cristo le dio, con la que Cristo nos hizo libres, dice Pablo, y no se pongan otra vez el yugo de la esclavitud. Tomar el yugo de Jesús es ser oveja del buen pastor. Es descansar con Él en delicados pastos. Es ser guiados por sendas de justicia por amor de su nombre. Es amarle a Él, así como Él nos ha amado a nosotros. Tomar el yugo de Jesús es comer de la mesa que Él nos ha preparado en presencia de nuestros agitadores y tomar de la copa que está rebosando con el fuerte vino del Espíritu. Tomar el yugo de Cristo es permanecer en la casa del Señor por largos días. Amén y amén.